no solo en nuestro país, sino a nivel global, ¿no es cierto? No es nada nuevo, vaya, lo que les estoy contando. Pero tengo la sensación que en mucha gente el cambio climático ha instalado una suerte de pesimismo ahí metido, que dice, bueno, total, si en 30 años no va a haber agua, total, si en 30 años no va, no, total, y no hacemos nada. Bueno, el MINAM nos dice lo contrario. El MINAM nos está diciendo que hay que unir esfuerzos y convertir al cambio climático en una oportunidad de crecimiento sostenible. Y me parece que es un enfoque bueno, un enfoque interesante. Milagros Sandoval es directora general de Cambio Climático y de Certificación del MINAM y nos acompaña justamente para hablar de este tema. ¿Cómo te va? Milagros, bienvenida. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por la invitación. No, encantado. Cuéntame primero un poquito más de la Dirección de Cambio Climático. ¿A qué está abocada en este momento? Bueno, sí, muchas gracias nuevamente por la invitación y como mencionas, los temas de cambio climático siempre tienen como detrás algo como pesimista y creo que también es importante ver que no son solo retos, que no solo son impactos negativos, sino que también pueden ser oportunidades importantes para el país. La Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente está bajo el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y tiene como uno de sus principales objetivos implementar y facilitar los temas vinculados a la gestión integral del cambio climático. Nuestra principal norma rectora es la Ley Marco de Cambio Climático, que se promulgó en el año 2018 y su reglamento en el año 2019, después de un proceso de consulta previa con pueblos indígenas. Ah, mira. Y un proceso participativo sumamente importante. Entonces, una norma bien potente, digamos. Es una norma que refleja y recoge las voces de diferentes partes del país en relación a cómo debemos abordar estos retos y oportunidades vinculadas al cambio climático. De acuerdo. Tenemos entonces una urgente crisis climática y desde la Dirección General de Cambio Climático ustedes hablan de un compromiso activo, me gusta el término, de toda la sociedad para abordar la crisis. ¿Puedes aterrizar un poquito más este concepto? ¿Cómo hacemos? Sí, por supuesto. Bueno, mucho del mandato en general para el país y específicamente aterrizando en el Ministerio del Ambiente viene vinculado al Acuerdo de París. Por supuesto. El Acuerdo de París, el Perú es parte. Pero se comprometió, de este acuerdo. ¿No es cierto? Así es, efectivamente. Y el corazón del Acuerdo de París son lo que se denominó las contribuciones determinadas a nivel nacional, que por sus siglas es la NDC. Yeah. Entonces, en el Perú lo que hicimos es ponerle un nombre o algo más amigable a esas siglas, que son nuestro desafío climático. Ah, me gusta. Ok, NDC, nuestro desafío climático. Entonces, ese desafío implica una meta del país para poder abordar ese compromiso internacional que tenemos. ¿Cuál es esa meta en el Perú? Eso te quería preguntar. Así es. Primero, poder ver temas de adaptación y mitigación. En adaptación, que es lo más importante para el país, porque somos un país vulnerable, tenemos que volvernos más, adaptarnos más y lograr ser resilientes al cambio climático, es decir, aprovechar esas oportunidades que nos puede brindar los temas de adaptación. Y en mitigación, la mitigación es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en mitigación nos hemos comprometido a reducir el 40% de nuestras emisiones al 2030. ¿Y cómo vamos? Así es. Entonces, ¿cómo logramos esa meta, ese desafío climático? A través de medidas. Y conjuntamente con diversos sectores del gobierno. Claro, esto ustedes no pueden solos, ¿no? Así es, efectivamente, porque es un tema transversal. Así es. Es multisectorial, multinivel y multiactor. Entonces, ¿cómo lo logramos? Para el caso de adaptación tenemos 84 medidas que van en diferentes sectores, desde los temas de agricultura, los temas de salud, los temas de transporte, entre otros. Un ejemplo de esto es la siembra y cosecha de agua, que es muy conocida y es incluso un conocimiento ancestral que tiene el Perú. Entonces también es recoger esos conocimientos. Milagros, perdóname, ¿y estas medidas tienen indicadores claros, objetivos, medibles? Eso justo es lo que estamos trabajando con los sectores, pero todo esto tiene que aterrizar en un territorio. Y por eso es importante el trabajo y la articulación con los gobiernos regionales y locales, ¿no? En ese sentido, la ley de
de desarrollo territorial que acaba justamente de promulgarse o de trabajarse es fundamental también en este proceso, ¿no? Por supuesto, así es definitivamente importante y incluye una serie de temas que son importantes para poder abordar y que se vincula, por supuesto, con las funciones que tienen los gobiernos regionales, pero también las funciones que tienen los sectores para poder articular esfuerzos. Milagros, déjame traer mi pesimismo a esta mesa. Si hay una palabra compleja en el Estado, es coordinación o articulación, ¿no es cierto? Y ustedes están hablando de una articulación multinivel. ¿Cómo vamos a ganar ese espacio? ¿Cómo vamos a conseguir ese esfuerzo? Bueno, justamente esta semana, lo que hemos hecho en la Semana Climática con los gobiernos regionales... La que ha acabado ayer, ¿no es cierto? La que acabamos de cerrar ayer, que no es un cierre, porque en realidad es reafirmar nuestro compromiso. De acuerdo, vale. Es reafirmar nuestro compromiso conjuntamente con los actores. ¿Cómo trabajamos? Tenemos, por ejemplo, documentos de gestión a través de los cuales vamos identificando cuáles son las potencialidades y las oportunidades de las regiones. Ninguna región es igual a otra. En este país la heterogeneidad es la clave, ¿no? Así es, y la diversidad es la importancia de nuestro país y eso es parte de la riqueza del país y sin duda vamos identificando, por ejemplo, en las regiones tenemos puntos focales de cambio climático. Por ejemplo, ponnos algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, en el caso, hay justamente en estos días, las regiones de la macrorregión norte identificaron, por ejemplo, que uno de los temas que les quieren trabajar de manera conjunta es el tema de siembra y cosecha de agua. Entonces ellos quieren fortalecer sus esfuerzos y sus conocimientos a través también de lo que han hecho algunas regiones para avanzar en ese proceso. Conozco esfuerzos en Ayacucho, 130 lagunas nuevas a partir de cosecha de agua. Claro, comenzaron hace 30 años, Milagros, pero bueno, hay que comenzar por algún lado, ¿no? Así es, hay que comenzar por algún lado y hay otros temas, por ejemplo, vinculados a este instrumento importante que tienen los gobiernos regionales, como son las áreas de conservación regional. Por ejemplo. Así es, y en esas áreas es importante ver cómo también se administran, se gestionan de manera eficiente. De hecho, el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, que son áreas nacionales, está brindando también apoyo técnico y asistencia técnica a las regiones para esos procesos. En esta reunión con los gobiernos regionales, ¿percibiste un sentido de urgencia o todavía ese es un tema que no termina de calar en la necesidad del trabajo de los gobiernos regionales y locales? Definitivamente hay un sentido de urgencia, porque lo más importante es que ya estamos sintiendo los impactos del cambio climático. Eso es verdad. Y eso nos está haciendo hacer más urgente nuestros esfuerzos y nuestra articulación. Entonces hemos reafirmado este compromiso de poder articular esfuerzos y también poder avanzar en brindar desde el Ministerio del Ambiente la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades necesario para poder abordar estos temas. ¿Y desde tu dirección hay capacidad de monitoreo de todos estos objetivos trazados? Porque claro, sobre el papel ahí están los planes, pero ¿quién va a verificar que todo esto camine en un solo sentido? Qué excelente pregunta que me has hecho, Carlos. Definitivamente esa es parte de uno de los retos que tenemos también. El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional en Cambio Climático, entonces sin duda lo que estamos trabajando, y justamente en base a la norma, es un sistema de monitoreo de estas medidas de adaptación y mitigación, que le hemos puesto de nombre SIMOM. Simón. Entonces, con este sistema vamos a poder abordar no solo los temas, las medidas, cómo avanzan las medidas a nivel de los sectores, sino también, por supuesto, a nivel regional, pero también a nivel de otros actores, porque en los territorios también encontramos otros actores. Sin duda. Entonces, nada vamos a poder lograr sin el esfuerzo y el compromiso, no solo del sector público, que incluye los 3 niveles de gobierno. No, es un compromiso de todos esto. Efectivamente. Ahí nos la jugamos todos, Milagros. Así es. Entonces necesitamos también al sector privado, que es sumamente importante, a la sociedad civil y, por supuesto, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que están en los territorios. Entonces, eso es un poco lo que vamos a hacer también con el SIMOM. Ahora, cuando uno mira todo el fenómeno y se da cuenta que América Latina solo representa el 6% del conjunto de las emisiones globales, también dice, bueno, ¿y China y la India se la van a jugar o no se la van a jugar? ¿A dónde quiero llegar? Así desde tu dirección hay trabajo articulado con otras direcciones de América Latina que estén trabajando los mismos elementos, Milagros. Por supuesto, y justamente en la Semana Climática hemos también tenido la presencia de otros colegas de otros países para poder articular esfuerzos y ponernos una hoja de ruta conjunta. Hacia la COP30, que es la conferencia de las partes que se va a dar
en Brasil. Pero eso es mañana. Así es. Bueno, es en el 2025, pero efectivamente necesitamos ponernos, claro. Sí, necesitamos ponernos una hoja de ruta para poder también reforzar y resaltar la importancia de Latinoamérica en este proceso vinculado al cambio climático. Y desde tu perspectiva y conversando con quienes vinieron de fuera, ¿cómo estamos parados? ¿Cómo nos ubicamos frente a la región? Yo creo que sin duda el Perú ha avanzado de manera importante, por ejemplo, en temas de legislación y poder brindar esta importancia de quiénes son los actores vinculados a estos temas. Hemos avanzado de manera importante con la norma que salió en el 2018, el reglamento del 2019, tenemos procesos importantes participativos que hemos venido avanzando y también tenemos avances importantes en las herramientas que vamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, tenemos una herramienta que es la Huella de Carbono Perú, donde se involucran diversos actores, tanto públicos como privados, para medir su huella, para identificar cuánto estamos emitiendo cada una de las instituciones. Tenemos herramientas que estamos también en diseño, como un Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que está vinculado a poder hacer seguimientos si efectivamente estamos reduciendo emisiones. Tenemos diferentes herramientas que estamos avanzando, entonces sin duda tenemos avances importantes que también estamos compartiendo con lecciones aprendidas con otros países en Latinoamérica. A partir de la ley del 2018 y el reglamento del 2019, más estas metas trazadas, ¿cuándo podremos ver o si podremos ver los primeros resultados? ¿Cómo me vas a decir, Milagros, mira, tal año vamos a llegar a alcanzar esto? Bueno, sin duda en el 2030 tenemos que haber dicho si hemos alcanzado la meta que nos hemos propuesto. Esa es la fecha de medición, ahí vamos a ver cómo nos fue. Efectivamente, pero este año, dentro de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, se va a hacer un balance mundial de cómo estamos. Mucha de esa información también viene vinculada al panel intergubernamental de cambio climático, que es este espacio donde están los científicos y donde nos dicen cómo vamos avanzando en estos procesos y que efectivamente necesitamos mayor compromiso de los países. Como tú mencionas, hay países más emisores y hay países menos emisores, pero vivimos en una casa común, ¿no? Entonces cualquier impacto lo vamos a sentir igual, sea que emitamos o no más, ¿no? La idea, y por eso es una oportunidad de reducir nuestras emisiones, también para atraer inversión privada y brindar desarrollo sostenible a nivel territorial. Pero Milagros, si el ministro de Economía está viendo esta entrevista, va a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para desacelerar el consumo y cambiar el sistema que genera todo este impacto en el medio ambiente? Ahí está el kit del asunto, probablemente. Por supuesto, los temas de financiamiento son sumamente importantes y creo que no hay que crear nada nuevo, ¿no? Lo que tenemos que hacer también es vincular el presupuesto público, incluir indicadores vinculados a cambio climático, ¿no? Y eso es parte del proceso que también estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Estás trabajando en pared con ellos? Por supuesto, es parte también del mandato que tenemos de poder articular esfuerzos, identificar cuáles son las potencialidades, pero también hay otro componente que es el financiamiento climático internacional. Y para eso también necesitamos establecer cuáles son las necesidades más importantes del país para poder inyectar esos fondos a nivel nacional. De acuerdo. El compromiso de la gente, el mío, el del camarógrafo, el de la gente de a pie, ¿por dónde comienza, Milagros? Bueno, una de las primeras formas es medir la huella y también, por ejemplo, saber cómo podemos reducir nuestras emisiones. ¿Una familia puede medir su huella? Sí, la podría medir, pero principalmente lo más importante es, por ejemplo, en relación al recurso hídrico, ¿no? Y eso es un temón también, ¿eh? Así es, mucho se ha estado hablando, ¿no? Por ejemplo, cerrar bien los caños, tener claridad de cuando uno se baña, ¿no? El lavado de los dientes, no estar con el caño abierto. Para las empresas hay huella hídrica, por ejemplo, ellas pueden medir su huella, pero en familias no, por ejemplo, es más difícil, ¿no? Sí, es más difícil, pero igual hay actividades que podemos hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, justo estamos en la Semana del Café Peruano. Así es. ¿No? Entonces, y el chocolate. Así es. ¿A quién no le encanta el café y el chocolate? Ayer estuvieron los cafeteros acá con nosotros. Así es. Entonces, el café, ¿por qué no nos preguntamos de dónde viene el café que consumimos? Si viene de un área deforestada o no. Buen punto. ¿No? Lo más importante, y ahí es importante tener en cuenta que el poder lo tenemos los consumidores finales. Sí, señor. Entonces, justamente ahí podemos identificar de dónde viene nuestro café, de dónde viene nuestro cacao, y poder identificar cuáles son esos productores que nos pueden brindar claridad de que estamos consumiendo algo que es sostenible, ¿no? que cumple con ciertos estándares, entre otros. Y los productores hoy día pueden saber cuánta agua necesitaron para producir esta taza de café. Así es, y pueden bajar esa huella, ¿no es cierto? Así es, así es.
Entonces todos podemos hacer algo, ¿no? Desde reducir nuestro consumo de electricidad hasta poder también la movilidad sostenible, ¿no? Movernos con bicicleta o con otros medios de transporte que no sean tan invasivos al medio ambiente, pero sin duda todo podemos hacer desde el momento en que te despiertas y tomas tu primera taza de café. De acuerdo, pero lo que estás hablando es de un cambio cultural y un cambio en la actitud de las personas. Y yo creo que eso es muy difícil de torcer. Hasta que no vean que el agua deja de salir del caño, te aseguro que va a haber poco impulso. Espero equivocarme, Milagros. Yo creo que ahí viene el interés y la iniciativa de los jóvenes. Los jóvenes cada vez se han más, comido ese pleito, ¿no? Efectivamente, y los jóvenes cada vez más están involucrados. Los chiquitines, no sabes, ¿ah? Son militantes del cambio contra el cambio climático. Así es, y ellos también van a hacer los cambios en los adultos, ¿no? En sus padres. Entonces, sin duda, hay una generación que está viniendo para ayudarnos a avanzar en estos procesos y cumplir con estos compromisos. A mí me cierran el caño cuando lo dejo correr. Sí, me imagino. Es increíble, ¿ah? Pero tienes razón. Pero claro, eso es un proceso, no sé si nos da el tiempo, Milagros. Bueno, hay que también empezar a diseminar información y por eso yo te agradezco porque poder tener la posibilidad de diseminar esta información a diferentes... Si nos va en ello la vida, vaya. Así es, entonces eso es importante y poder también tomar conciencia de que todos tenemos una posibilidad de involucrarnos en la acción climática. Tienes toda la razón. Milagros, el tiempo nos ha ganado, pero las puertas abiertas, siempre, para seguir hablando de cambio climático aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Milagros Sandoval, directora general de Cambio Climático y desertificación del MINAM. Quizás la próxima vez podemos hablar de desertificación, que también es un tema importantísimo. Ha estado con nosotros en el programa.